Nosotros estamos viendo el tema, el papel del padre con sus hijas. Esta es la segunda parte de este tema y queremos continuar con el mismo como una forma de edificación a la familia, a toda la familia que me escucha, a la familia hondureña, guatemalteca, dominicana, a todos los amigos que me escuchan. Tenemos que estar continuamente edificándonos y conociendo lo que Dios nos llama a hacer en nuestros hogares. Este es un programa que tiene como objetivo esto, edificar a la familia, para que podamos, conociendo a Dios, servirnos los unos a los otros, tener un crecimiento que va en avance, en progreso en el hogar. Y esto es necesario. Y hemos estado viendo el papel del padre en el hogar. Hemos estado viendo la responsabilidad que los hombres tienen con sus hijas, con sus jovencitas. Y hemos visto hasta aquí los roles y responsabilidades que el hombre tiene, como es el de proteger el corazón de su hija. Es la forma en la que Dios llama al hombre a velar por su hogar, guardando el corazón. Y veíamos en el mensaje anterior que la manera más correcta es enseñándole la palabra de Dios, instruyéndola en el camino del Señor. Veíamos el pasaje de Efesios, capítulo 6, donde se le manda a los padres a no provocar a ira a sus hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es un pasaje bastante importante, porque en el día de hoy, lamentablemente, se pierde de vista la relevancia, la importancia de levantar una familia, una generación que ame, que tema a Dios. Y ese es un trabajo de hombres, un trabajo de mujer, un trabajo de la familia en completo. Sin embargo, vemos aquí que Dios llama de manera especial a los hombres, en el versículo 4 de Efesios 6, y vosotros padres, ahí está hablando a los hombres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto es algo muy necesario, en el que día a día tenemos que estar realizando este trabajo. Y la manera en que tú puedes proteger el corazón de tu hija, lo primero es enseñándole el camino del Señor, instruyéndole en la palabra de Dios, mostrándole la verdad del Evangelio y cómo los hijos deben de obedecer a sus padres, como dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros damos gracias al Señor por esta palabra que nos educa a nosotros y educa a nuestros hijos. Nos dice en qué tenemos que estar ocupados trabajando, en qué tenemos que estar ocupados enseñando a nuestros hijos. Y este papel es importante para el hombre, de instrucción, de guía, de amonestación. La enseñanza o educación continua en el hogar dará fruto a su tiempo, si no desmayamos. Dará fruto y veremos claramente cómo Dios continúa guiando, sustentando, fortaleciendo y prosperando nuestro hogar, cuando nosotros estemos velando y cumpliendo con nuestro deber. Damos gracias al Señor porque realmente tenemos en la palabra de Dios la respuesta a nuestras necesidades. El hombre tiene como responsabilidad instruir a sus hijas en el temor de Dios. Esa es la primera responsabilidad. También veíamos, en segundo lugar, que la responsabilidad del hombre es proteger la pureza de su hija. Y veíamos un pasaje en Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 al 20. Si tiene su Biblia a mano, trate de tener estos pasajes allí abiertos en la palabra de Dios, en la Biblia. Este pasaje nos habla de un hombre que toma una mujer para casarse y luego
levanta falso testimonio en contra de esta mujer, llevando sus padres, hablando del hombre, el padre, a los jueces el problema de que este hombre, su esposo, levanta falso testimonio, y dando él evidencia de la verdad, entonces este joven que tomó a la hija de este hombre de Dios como esposa y que ahora la menosprecia, recibe una gran amonestación y disciplina. ¿Y por qué? Porque el padre está llamado a guardar y a velar la integridad de su hija. Veíamos también en Colosenses 3, 5 al 6, que tenemos que considerar nuestro cuerpo como algo santo, como algo puro. Y este es parte de lo que es la instrucción de los padres a las hijas. Los hombres tenemos que enseñar junto a nuestras esposas, es decir, el hombre guiando esta conversación, pero junto a su esposa, guiar a su hija en la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios le habla de su pureza. De esa manera, cuando él le habla a su hija junto con su esposa, repito, ambos tienen que estar allí presentes para hablar de estos temas importantes, pues estamos en tiempos difíciles y nosotros como pareja tenemos que estar procurando mostrar a nuestras hijas lo que es la verdadera piedad, lo que es la pureza y la santidad. La ira de Dios se levanta sobre la impureza, sobre las pasiones, los malos deseos. Si usted lee Colosenses capítulo 3, 5 al 6, Colosenses capítulo 3, 5 al 6, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Observe cómo la ira de Dios se va a levantar ¿contra quién? Contra aquellos que practican estas formas de impureza, toda obra de impureza y de maldad. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que apartarnos de las relaciones prematrimoniales, es decir, relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Por qué tienen nuestras hijas que mantenerse puras en el temor de Dios? Apartar de esas pasiones pecaminosas, porque Dios está airado contra aquellos que practican tales cosas, porque Dios traerá juicio sobre aquellos que practican tales cosas. Colosenses 3:6, la ira de Dios vendrá sobre las hijas de desobediencia por causa de estas cosas. Y es triste ver en la vida diaria tantas jovencitas de 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, embarazadas. Es triste ver eso y posiblemente uno de los factores predominantes en esto haya sido la falta de instrucción de papá, la falta de instrucción de los padres, de que la pareja se siente con sus hijas para hablar sobre estos temas. Primera Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las jovencitas? La pureza, la santificación. Y esto no es un tema simplemente cristiano, esto es un tema para toda la sociedad. Nuestra sociedad se cae a pedazos. Nuestra sociedad se cae porque la familia se está destruyendo. La familia es la célula más pequeña de todo el organismo de la sociedad. La sociedad es un organismo vivo. Es un organismo que trabaja, que crece, se desarrolla, se reproduce. Es un organismo, la sociedad, que depende de sus familias. Y cuando en la familia no hay pureza y no hay santidad, sino que lo que hay es impureza, malos deseos, pasiones, fornicaciones, vamos a recibir la consecuencia. Y creo que en el día de hoy ya la estamos recibiendo. Usted puede buscar las estadísticas y es triste ver millones y millones de abortos anuales. Millones y millones de abortos. ¿Fruto de qué? De jovencitas, de mujeres que no han recibido esta instrucción y tienen una práctica sexual fuera de lo que es el matrimonio.
Por eso es tan importante que el padre, junto a su esposa, se siente con sus hijas para hablarle sobre estos temas, sobre la verdadera piedad, sobre el temor a Dios, pero también sobre la práctica de la pureza sexual, sobre la práctica de la pureza en sus vidas, la santidad, la santificación es lo que Dios llama a las jovencitas. Y ahí tratamos también algunos puntos. Tratamos el punto de que debemos enseñar a nuestras hijas 3 principios de pureza básico. El primero, enseñar a nuestras hijas lo que es la pureza bíblica, como mencionamos en Colosenses, Tesalonicenses, y también puedo añadir un texto más, Efesios 5, 3 al 6. Hay varios pasajes que si usted toma nota de esos pasajes, y los repito para los que están tomando estas notas, Colosenses 3, 5 al 6, Primera de Tesalonicenses 4, 2, Efesios 5, 3 al 6, y también tenemos otro pasaje como en Corintios. Así también lo tenemos en otras porciones de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, lo importante es resaltar la enseñanza. Tenemos que enseñar a nuestras hijas el temor a Dios y la pureza bíblica. Mostrarles lo que Dios espera. Que no tengan estorbo en su vida. A veces los padres queremos quitarle el tropiezo. ¿Cómo se quita el tropiezo? Enseñándolas, instruyéndolas, hablándoles de la pureza y de la santidad. Otro punto importante que veíamos es que tenemos que estimularles a ser puras físicamente y de corazón. Es decir, no solamente en no practicar relaciones fuera del matrimonio, sino también de corazón, no ver cosas que las muevan, que la lleven a vivir de manera impura en su corazón, teniendo pasiones desordenadas, teniendo pasiones en el corazón lujuriosas, donde fruto de películas, de pornografía por internet, de conversaciones incorrectas, impuras, estas son cosas que destruyen la pureza del corazón. Por lo tanto, las malas compañías deben de evitarse. El ver cosas que no agradan al Señor, porque son impuras, promueven la fornicación, promueven las relaciones fuera del matrimonio, eso debe de evitarse en todos los sentidos. Y veíamos en el tercer lugar que debemos proteger a nuestras hijas de situaciones en que su pureza se comprometa. Y a veces con relaciones de amigos o de amigas que promueven una vida pecaminosa, una vida perversa. Muchas veces nosotros permitimos relaciones de amistad o de noviazgo a temprana edad. Y uno debe preguntarse, ¿con qué fin? ¿Con qué fin una jovencita de 12, 13, 15, 16 años tiene novio? ¿Se va a casar en 2 años? ¿Tiene como objetivo ya formalizar un matrimonio? No puede, pues entonces no es el momento de eso. Todo tiene su tiempo. En Eclesiastés dice la palabra, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Todo Dios lo hizo hermoso. Y cuando esta jovencita se mantiene pura, enfocada, manteniéndose alejada de situaciones que comprometen su pureza, como visitas al cine con jóvenes, con varones, con relaciones de noviazgo a temprana edad, con tener actividades con varones que puede comprometer su trato de roces con ellos. Hay que tener mucho cuidado. Visitar lugares como discotecas, visitar lugares de bailes. Hay que ser muy prudentes, muy cuidadosos. Porque si somos creyentes, nuestras hijas no deberían de estar visitando ninguno de esos lugares. Y aunque no sean creyentes, pero ellas viven bajo nuestro techo. Y de nuestra casa se debe vivir bajo la regla de la palabra de Dios. Y eso va a ser una protección. Eso es la ley, una protección, una barrera de protección. Como aquella barrera que tienen los vehículos en aquellas carreteras bien peligrosas, barreras de acero, que son colocadas, porque si el vehículo pierde el control y choca, no se va al vacío. No se pierde. Y usted lo encuentra hoy en el día en las noticias. Tantos vehículos que se fueron al vacío porque la persona se durmió manejando.
No había nada que protegiera a las personas. Entonces, esto es algo digno de ser observado. Si promovemos situaciones, si permitimos situaciones en las que nuestras hijas se comprometen en su pureza, vamos a cosechar las consecuencias. Y nosotros como padres tenemos que velar por eso. En tercer lugar, ya hemos visto 2 puntos. Protege el corazón de tu hija enseñando la palabra. Protege la pureza de tu hija. Pero también un tercer punto es, protege las metas de tu hija manteniéndola enfocada. Vamos a ir al texto de 1 Corintios capítulo 7, versículo 34 al 35. Estamos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 34 al 35. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Aquí notamos cómo el apóstol Pablo está dando algunas instrucciones. Y la imagen que Pablo está trazando aquí, en este pasaje, es el de una mujer con un enfoque muy singular. Es la vida de una joven que está enfocada, dedicada al Señor. Y aquí podemos ver cómo el Señor se preocupa, el apóstol Pablo aquí se preocupa por hablar a los siervos del Señor y por hacer ver con claridad la gran necesidad de este enfoque, el enfoque de mantenerse enfocada. Aquí hay una imagen que se nos muestra con mucha claridad. Pablo no está diciendo que está mal, que siempre que una doncella puede estar casada, concentrada en su esposo. Eso no es que está mal, sino que esa es su prioridad. La principal prioridad de una mujer casada es atender su hogar. Esa es la prioridad principal de una mujer casada, atender cuáles son las responsabilidades en su hogar que hay que tratar. Su marido, en primer lugar. Sin embargo, también encontramos que las jovencitas, las mujeres que aún no se han casado, las solteras, se les enseña que el enfoque de ellas debe ser ocuparse del cuidado de las cosas del Señor. Las relaciones de nuestras hijas con las demás deben estar orientadas a la relación que tienen que ver con el reino de los cielos. Y mi querido hermano, mi querido padre que me escucha, amigo que me escuchas, verdaderamente, aquí es importante este punto. ¿En qué deben estar ocupadas las jóvenes que no están casadas? Deben estar ocupadas en la obra del Señor, deben estar ocupadas en el servicio, en crecer, en desarrollarse, en la lectura de buenos libros. Deben estar creciendo en un conocimiento mayor de Cristo, en su preparación intelectual, en su preparación, en su educación. Realmente hay muchas cosas que una jovencita puede estar haciendo, aprendiendo inglés, aprendiendo instrumento musical, preparándose correctamente. Y los padres debemos estar enfocados en esto y manteniendo a nuestras hijas enfocadas en este punto. Por eso, mis amados hermanos, su hija está en un tiempo. Si su hija está en un tiempo en el que debe de casarse, entonces usted debe estar también pensando en eso. Pero si su hija no está en tiempo de casadera, no tiene por qué estar pensando en eso. No tiene por qué estar enamorándose. No. Guarde el corazón de su hija, guarde su mente y enfócala en prepararse. Enfócala en sus estudios, enfócala en seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, en seguir escuchando la palabra de Dios. Usted debe de guardar el corazón de su hija, guardar las emociones, la mente de su hija. Y en eso el hombre debe estar ocupado. Realmente necesitamos utilizar todos los medios bíblicos que Dios nos ha dado para poder
ayudar a nuestras hijas a tener un desarrollo que vaya en avance, que vaya en avance. Obviamente hay excepciones, están las excepciones, donde hay jovencitas que desean casarse a temprana edad. Hay jovencitas que ya a los 18 años desean casarse, y si ya los padres entienden que ella está madura y tiene la capacidad de guardar, proteger un hogar, de atender a un esposo, es una decisión que los padres tienen que sentarse con ella a conversar sobre ese asunto. Pero si no es así, y usted tiene jovencitas en su casa, procure prepararlas. Procure prepararlas. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos en los que la mujer debe tener una preparación intelectual, debe de estudiar. La mujer debe tener también una preparación en música, en arte, en ciencias. ¿Por qué? Porque sus hijos, es decir, tus nietos, tendrán mayores oportunidades cuando tienen una mujer, una madre bien preparada. Por eso los padres tenemos que siempre estar ayudando a nuestras hijas a desarrollar sus talentos, a emplear correctamente sus talentos. Y yo he ampliado bastante el abanico porque he dicho como principio general que usted tiene que proteger las metas de sus hijas manteniéndola enfocada. Y el texto que leíamos en 1 Corintios 7 habla de ese cuidado por la obra del Señor en su vida. Pero recuérdese que su preparación intelectual es parte de la obra del Señor en su vida. Es decir, la preparación intelectual de una joven es lo que ella va a usar para el servicio al Señor. La preparación en las artes que ella tenga, en piano, en música, en pintar, en poder decorar, en poder escribir. Hay tantas mujeres excelentes escritoras. Hay tantas mujeres excelentes en el área de la música y del arte, que nosotros no tenemos que olvidar que nuestras hijas deben de seguir aprendiendo y desarrollándose como persona que es. Porque cuando nosotros hacemos eso, le ayudamos a desarrollarse, estamos protegiendo sus metas en un futuro. Es una bendición tener mujeres bien preparadas. Y es una bendición para un hombre, para hijos, tener mujeres que realmente puedan servir de bendición, de instrumento, de gozo para la familia. Debemos ayudar a nuestras hijas a desarrollarse y a emplear sus talentos. Y cuando esas jovencitas tengan una buena capacitación, podrán emplearlo en el servicio al Señor. Y recuérdese que nosotros, al servir a nuestra generación, al servir a nuestra generación en un trabajo, en un negocio, estamos sirviendo de una manera indirecta a lo que es la obra del Señor, porque el testimonio de una mujer creyente, bien preparada, es un testimonio excelente para esta generación, donde lamentablemente los jóvenes no están estudiando. En muchos lugares no están estudiando y no se están preparando. Y entonces tenemos una generación de jóvenes que crecen analfabetos. Por lo tanto, la manera de cuidar a nuestras hijas es preparándolas. Es hoy, invirtiendo hoy en su educación. Es invirtiendo hoy en su preparación. Es velando porque ellas se desarrollen. Porque nuestros nietos, nuestros hijos, van a recibir más de acuerdo a la madre que les esté ayudando y les esté instruyendo y les esté guiando. Realmente no se puede esperar mucho cuando tenemos una mujer que no ha podido crecer y desarrollarse, porque sus padres no han querido invertir en sus hijos. La soltería es una oportunidad importantísima. La soltería es un tiempo importante de crecimiento y desarrollo intelectual, emocional, espiritual. ¿Cuántos libros tus hijos están leyendo en el día de hoy? ¿Leen tus hijos? ¿Tus hijas leen? ¿Cuántos libros tú le has comprado? ¿A cuántas actividades de solteros, de adultos ellas han podido visitar porque sus padres las apoyan en eso? La soltería es un momento importante para poder aprender un instrumento y ser útil en la iglesia, en el servicio al Señor. Ser útil,
aprender un instrumento, guitarra, piano, violín, viola, violonchelo. Hay muchísimos instrumentos que una mujer puede estar utilizando para edificar a su propia familia en el devocional familiar, para leer, para edificar al pueblo de Dios. La soltería es un momento importante. Nuestras hijas no tienen que estar como gallina loca dando vueltas en la calle, buscando qué se le pega. Tenemos que estar enfocados nosotros y enfocándolas a ellas. Porque no es lo mismo, mis queridas jovencitas, casarse inmaduras en lo emocional, espiritual y hasta en lo físico. No es lo mismo. Por eso las jóvenes tienen que saber esperar su tiempo. Las jovencitas tienen que saber esperar el momento para casarse y escuchar el consejo de sus padres, Son muchos los matrimonios que están hechos ruinas, porque esos varones y esas jovencitas se casaron a muy temprana edad, en vez de usar la soltería para ocuparse de las cosas del Señor, de su preparación intelectual, para madurar en la fe. Hay retos que llegan al matrimonio, que sin una fe firme, el matrimonio se va al piso, se va abajo. Hay que crecer. La soltería es un momento importante. Es bueno que el soltero esté ocupado en prepararse, en estudiar y en edificar una piedad firme, una piedad que sea madura, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para servir con todas sus fuerzas a Cristo, ocupados horas y horas en la obra del Señor, en la lectura, en la preparación. Hay muchos que pierden el tiempo enamorándose, buscando oportunidad para estar besuqueándose. Y al final esas relaciones no llegan a nada. No llegan a nada. Pierden su tiempo en esas relaciones. Y entonces, ¿cómo llegan las hijas a esos matrimonios? Ya con muy poco valor en el sentido de su pureza, muy poco valor en el sentido de su dignidad, porque han sido manoseadas de toda la manera por jóvenes que no son sus esposos. Y por eso el padre tiene que estar velando por sus hijas, guardándolas, para él poder entregarla de una forma digna, de una forma pura, a aquel hombre que va a ser su esposo. Pierden tiempo en esas relaciones que no llevan al matrimonio, sino que simplemente un inmaduro con otra inmadura se relacionan con ningún fin, con ningún fin. Todo es hermoso en su tiempo. Por eso Proverbios 5, 18 al 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Dios tiene guardado un príncipe para ti, jovencita. Dios tiene guardado a un hombre que va a velar por ti y que va a cuidar por ti. Pero tú tienes que poder esperar en el Señor, poder confiar en la voluntad de Dios, poder seguir trabajando y desarrollándose. Así que, de verdad, te animamos, jovencita, a tú esperar en Dios. Esperando en el Señor es la manera en la que tú vas a poder seguir creciendo y preparándote sin desesperarte. Necesitas el tiempo para prepararte, seguir la instrucción de tus pastores, la instrucción de tus padres. Los pastores también tienen que ayudar en la consejería, y los padres tenemos que llevar a nuestras hijas y junto a nuestras hijas, allí al lado de los pastores, trabajar juntos para que ellas crezcan espiritualmente. Como padre usted tiene que preguntarle a su pastor: pastor, dígame, ¿en qué puedo seguir trabajando en mi hija? ¿Cómo usted cree que yo puedo seguir ayudándola para que crezca espiritualmente? Para que ella sea alegría mañana para su esposo, para que ella sea una gacela preciosa
donde ella pueda llenar de gozo y alegría a su esposo en el tiempo del matrimonio. Y esto es un trabajo de los hombres. Los padres estamos llamados a no ceder ante la presión. Muchos están atacando y diciendo, ya tu hija está muy grande, ya tu hija está muy grande, ya debería estar casándose. Hay que orar y esperar el tiempo del Señor. Dale tiempo a tus hijos a que maduren, a que se preparen. Y cuando ya estén en esa etapa, entonces, va a un cuarto punto. Y es el que yo quiero tratar aquí. Y es el punto de que tú también tienes que estar involucrado en buscar un buen esposo a tu hija. Es decir, que el hombre tiene que también estar involucrado en eso. En buscarle un buen esposo. Un hombre que vele, cuida, proteja, alimente, fortalezca a su hija. También nosotros como hombres tenemos que estar ocupados en eso. Mire lo que dice Proverbios 31, 11 al 12. El corazón de tu marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿A qué se refiere aquí el proverbista? Que cuando protegemos a nuestras hijas en estas áreas críticas que hemos mencionado, estamos protegiendo al joven con quien ella se casará algún día. Nosotros como padres, cuando guardamos su pureza, guardamos su corazón, la instruimos en el temor al Señor, procuramos que ella esté enfocada en crecer intelectualmente, crecer en el temor de Dios, estar sirviendo en el temor al Señor, entonces nosotros estamos, al hacer eso, protegiendo al que va a ser su futuro esposo. Estaremos proveyendo a estos jóvenes de esposas puras, piadosas, que serán una gran bendición y que harán de ellos hombres felices. Cuando un padre hace un buen trabajo, el yerno de ese padre le irá bien, será prosperado. Realmente nuestro trabajo es muy importante. El trabajo del hombre hoy va a afectar a los nietos mañana y las futuras generaciones. Por lo tanto, recuérdale a tu hija que esperar, prepararse, servir al Señor, mantenerse pura, es su deber ahora mientras está soltera, para que cuando llegue el tiempo de su matrimonio puedan darse por entero a aquello para lo cual durante años se ha preparado y se ha mantenido en pureza, se ha mantenido en santidad. Por eso, mi querido padre, enfócate en estas cosas que hemos estado hablando. Prepara a tu hija, edifícala en la santidad, manténla enfocada y de esa manera tú vas a estar protegiendo al futuro esposo de tu hija, mostrándote tú como un hombre modelo, como un modelo de protección, de caballerosidad, como un modelo de ser un proveedor, como un modelo de ser profeta, sacerdote y siervo de Cristo. Sé tú un ejemplo para tu hija. Miren cómo dice aquí 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo te pregunto a ti, hombre que me escuchas, ¿eres tú un modelo en un sentido bíblico de sabiduría, dando honor a tu esposa, un modelo bíblico para tu hija? ¿Eres tú un modelo bíblico para que tu hija pueda ver en ti a un marido que vive con su esposa sabiamente? ¿Eres tú, padre, hombre que me escucha, un modelo donde tú das honor a tu esposa, a la mujer, como un vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida? Yo te hago esa pregunta porque tus hijas te están observando. Tus hijas están mirándote de cómo tú andas, cómo tú vives, qué tú practicas. Asimismo Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y yo te pregunto, ¿eres un modelo de amor hacia tu esposa
y tu hija lo sabe, lo ve. ¿Amas a tu esposa? ¿Haces provisión para el aniversario de tu boda? ¿Sales con ella durante ese tiempo tan importante? ¿Eres un hombre comprometido con la vida, con tu esposa? Porque esas son cosas que dicen a nuestras hijas qué esperar de su esposo mañana. Y verdaderamente este es un llamado solemne importante. No solamente enseñamos con palabras, también enseñamos con nuestro ejemplo. Un hombre debe estar comprometido con proteger a su esposa y a sus hijas, con un patrón, guardando un patrón de santidad, protegiéndolas, cuidándolas, amándolas, respetándolas, apartándose del mal. ¿Eres tú un hombre así? ¿Eres tú un hombre gentil, caballeroso? ¿Eres tú un hombre que demuestra cuidado y protección? Como dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Eres tú un hombre así? ¿Eres un hombre desprovisto de todo rencor? ¿Eres un hombre capaz de pasar por alto la ofensa y la mala voluntad? ¿Siempre estás dispuesto a perdonar a tu esposa? ¿Siempre estás dispuesto a amarla a pesar de sus debilidades? ¿Eres compasivo y es evidente que eres bondadoso con ella, misericordioso con ella, proveedor, como dice Primera de Tesalonicenses 4:11-12? Querido hombre, amigo que me escuchas, yo te exhorto a que tú seas el modelo que tu hija desee como esposo. Que si el día de mañana tu hija dice, me quiero casar, pueda decir, me quiero casar con un hombre como mi esposo, como mi papá. ¿Puede decir eso tu hija por tu conducta? ¿Que procuras ocuparte sabiamente? ¿Que andas piadosamente? ¿Que eres amoroso, misericordioso y perdonador? Realmente estos son modelos importantes para nosotros como hombres. Eso se está perdiendo en el día de hoy. El modelo del hombre para la hija. Y obviamente la hija no sabe qué esperar. Las hijas no saben qué esperar de sus esposos por la falta de un modelo en sus padres, en los hombres. Por lo tanto, te exhortamos a que tú, hombre, amigo que me escuchas, puedas realmente modelar, vivir como ese ejemplo que aquí demanda las Escrituras. Y es interesante ver cómo las hijas están observando a sus padres. Si su papá provee el alimento, provee el cuidado y la protección necesaria, ¿eres tú un hombre que trabaja de sol a sol para ganar el pan de cada día? ¿Y tu hija ve eso? ¿Que tú te esfuerzas y trabajas? Ese es el tipo de esposo que ella va a tener mañana. El de un padre, el de un hombre trabajador. Como padre, te corresponde a ti ayudar a tus hijas a despreciar la pereza. Como padre, te corresponde a ti a decirle a tu hija, a través de la palabra y a través del ejemplo, qué tipo de modelo de hombre debe ella estar esperando. Un hombre trabajador, un hombre que vele y cuide por su hogar. Es importante que enseñes a tus hijas a huir de los hombres perezosos. Si tú no eres un hombre perezoso, enseña a tu hija a huir de ese tipo de hombre vago y perezoso. Ellos se viven pelando todos los fines de semana. Tienen esa pelada, esa cabeza, mira, bonita, arregladita. Se limpian hasta las cejas. Se quitan todo, bañadito, perfumadito. Pero son unos vagos. No, ese no es el tipo de hombre para mi hija. Porque ese no es el tipo de hombre que yo soy. Es importante enseñar a nuestras hijas a huir de esos hombres perezosos. Si levantamos a nuestras hijas con un entendimiento claro de lo que es ser un varón bíblico, un hombre de trabajo, un hombre valiente, caballeroso, compasivo, la idea de tener a su lado a un hombre perezoso debería de ser para ellas algo por lo cual huir, correr. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 encontramos al apóstol Pablo exhortando,
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. De esa manera nosotros protegemos a nuestras hijas, modelándole lo que es ser un hombre de trabajo. Y en último lugar, ya en los últimos minutos, el Salmo 27:14, hay un texto que quiero leerles. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Queridos padres, manténgase como un sostén para sus hijas, para que nunca pierdan la esperanza de que Dios les suplirá de un compañero en el tiempo del Señor. Cuando una joven brinca de relación en relación, cada vez que se rompe una relación, ellas quedan heridas, desilusionadas, puede llegar a perder toda esperanza. Pero esto les puede pasar a aquellas que se han... esto le va a pasar a aquellas que no se han guardado. Ahora tú, Padre, guárdalas, guarda su corazón, hazla que esperen en el Señor, ora por ellas, habla con ellas. A veces las mujeres están desesperadas porque van entrando en edad y hay jovencitas que van avanzando en edad. Por eso tú como padre tienes que estar observando, velando, animándola, consolándola, pero también echando el ojo a ver qué hombre hay en la iglesia que puede ser un buen prospecto para tu hija. Y esto es importante, queridos padres. Hace unos años atrás, los padres casaban a las hijas, a veces mucho antes de que ellas se dieran cuenta. Y esto no es que es una práctica que uno podría decir, bueno, vamos a hacerlo hoy también, pero realmente en el día de hoy tenemos que estar atentos a esto. Si nuestras hijas ya están avanzando en edad, nosotros también debemos estar observando qué hombre en la iglesia que puede ser un buen prospecto para nuestras hijas. Y agarrar a esos hombres. Y si no hay hombre que es maduro en la iglesia, hermano, comienza a discipular a esos hombres. Comienza a prepararlos. Realmente a veces los pastores es lo que estamos haciendo comúnmente. Echándole el ojo a los varones y a las hembras, a ver, ¿por dónde van? Van madurando. Y me acerco a los varones. Yo como pastor muchas veces lo hago. Y yo he casado 2 o 3. Le he dicho, fulano, tú estás leyendo la Biblia, ¿cómo está tu lectura? ¿Cómo está tu oración? Dígame, ¿cómo está esto? ¿Cómo está aquello? ¿Y usted en qué usted está pensando en cuanto al matrimonio? Y yo le hablo del tema. Porque como pastor, yo soy un padre para esos jóvenes y yo voy mirando a aquellos que se me van atrasando y que están como dando mucha vuelta. Le digo a los varones, no me dé tanta vuelta. Acérquese a una, examine. Y ese seguimiento es importante. Y a veces los hombres que tienen hijas, tenemos que estar haciendo eso también, estimulando a algunos varones que uno ve con cierta madurez, con cierta responsabilidad, con cierto cuidado. Y tenemos que estimular a esos varones, para que esos varones, ¿verdad?, se acerquen y hablen. No tenemos por qué tener temor. Si vemos hombres piadosos en nuestra iglesia, si vemos hombres cristianos, si vemos hombres que tienen realmente carácter, que están bien preparados, que están terminando su universidad, que están estudiando, o hombres que tienen sus oficios, que tienen sus negocios, hermano, acerquémonos y sigamos estimulando a esos hombres. Preparemos a esos hombres, que posiblemente sean mañana los futuros esposos de nuestras hijas. En la antigüedad, en los tiempos pasados, los judíos hacían eso. Y también los padres en nuestra antigüedad hacían eso. Y van echando el ojo a esos hombres. ¿Para qué? Para que nuestras hijas no se queden esperando. Así que yo les estimulo, queridos hombres, varones, padres. Agarre esos hombres que usted ve maduros en su iglesia y acérquese y pregunte, dígame, ¿usted está, fulano? ¿Cómo está su lectura? ¿Anda en la piedad? ¿Anda caminando en la fe? Bien, excelente. Pero ahora yo quiero verlo usted como usted sigue creciendo. Y usted no ha pensado en la hija mía, no va a pasar por allá a visitarla. Hay que ser, hermano, sabio, pero también
procurar el bien de nuestras hijas. Si nuestras hijas están allí esperando y creciendo y madurando, y vemos hombres buenos, piadosos, hermano, no los dejemos ir, agarremos a esos hombres, invitémoslos a la casa, a una cena, a una comida, un desayuno, a ver qué pasa y animemos a esos hombres. Mira, mi hija, una muchacha piadosa, creyente, usted no está mirando para allá, mire para allá, usted me cae bien a mí, usted es un hombre que se ve maduro, irresponsable, trabajador, y animemos a esos varones, hermano. Uno no sabe dónde estará su bendición. Ay, ay, ay. Esto es una bendición, hermano. Tener estos programas es una bendición porque realmente podemos tratar estos temas importantes para la iglesia. Especialmente los pastores no nos podemos estar durmiendo en nuestros laureles. Yo he casado a varios jóvenes así, y le he preguntado y le he acercado y lo he animado. Y esas hermanas al final me han dicho, yo tenía rato esperando a ese muchacho. Y no se me acercaba, y a veces los varones lo piensan demasiado. Así que no tengamos temor, hermanos. Oremos, pidiendo al Señor sabiduría, pero sobre todo estimulemos, mantengamos la pureza de nuestras hijas, mantengámoslas en el temor del Señor, y sobre todo procuremos la santidad. Y si ya tenemos familias, hombres preparados, hermanos, no tengamos temor en animar a esos hombres a que se acerquen a las hermanas de la iglesia, se acerquen y hablen con ellas. No tengamos temor, confiemos en el Señor, que Él es el que va a suplir. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga, amigo que me escucha. Damos gracias por aquellos que han estado en sintonía a través de Radio Fraternidad. Esperamos en el Señor que puedan continuar con nosotros a través de su programa La Piedad Familiar.